estamos? Hoy, ¿sabes qué? Debo decir Volvemos. que estuve sumamente contento esta semana solamente por ver los resultados de esto. No vi Y poco porque tuve mucho trabajo, amigo. sí, no, yo fui haciendo el monitoreo. Yo sé que en esta primera instancia iba a Sí. estar como más preocupado, pero fue, no, fue rico. Debo decir que fue bastante placentero el poder ver lo exitoso que se empieza a dar, porque empieza de a poco, empieza a subir de a poco, de a poco, de a poco, y de repente la gente dice, ¿qué es esto? Y es como, oh, y es de usted y todo, es Y como, súper bueno. expectativa. Y son Porque, sí, ustedes. yo debo decir que, claro, no hice un seguimiento, pero sí vi, obviamente, que el Instagram crece, que la gente empieza a comentar y eso es agradable, sentir el Bueno, apoyo y ver también, para que nos van a escuchar, hay quienes se sumen, ver quiénes son los primeros que nos empezaron a seguir y a Claro. comentar y darte cuenta que pensabas que había gente que te iba a seguir y comentar y no lo hizo. Y muchas veces de que no menos lo esperabas. Son los que están contigo en ese Sí, momento. no, quizás también porque el resto está muy ocupado. No, tampoco es que estén desocupados. Bueno. No, siquiera, ya. Voy a ser sincero que en realidad yo solo compartí lo que me enviaron y no he visto mucho, entonces... También no, yo creo que el tema de éxito o no éxito en estos temas puede ser bien relativo, dependiendo de lo que queremos llegar, pero de momento para mí ha sido divertido y creo que es una instancia... es una curva de aprendizaje igual. Sí, una instancia de aprendizaje, una instancia nueva, una Bueno, nueva como experiencia. partiendo hoy día, así como ya algo falla, ¿qué Y un pasó? poco más de darle también Lo prendiste. contenido a conversaciones que de pronto quedan en el olvido. ¿Ah? Y Ya, Y qué mira, bueno yo, reconocer a yo esta quiero, yo quiero en ese sentido agarrar el hilo porque lo estuve pensando y meditando bastante. En base a una noticia que ocurrió esta semana y en base a una conversación que hemos tenido bastante de este tema. Y yo dije, y una de las frases de este personaje, muy querido, era justamente de disfruta la vida, de haz cosas interesantes, de no gastes solamente por gastar, sino que disfruta lo que estás haciendo, disfruta con tus amigos, ten un proyecto de vida, encausa tu vida lo que más se pueda. Y me hizo justamente decir, ¿qué estoy haciendo yo para sentir que estoy haciendo algo y encauzando mi vida? Y dije, justamente lo que estamos haciendo en estos momentos, yo lo siento muy de disfrutar de estos momentos con ustedes, porque la vida se nos va. Y la vida se nos va en cada segundo. Y estamos, si algo sabemos que es seguro, es que todos vamos a morir. Y por lo mismo tenemos que saber disfrutar, disfrutar con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, la familia que nosotros formamos. Y ahí fue como que dije, desde ahí quiero partir este momento, este breve momento de reflexión, de decir, efectivamente estoy pasando el tiempo con la gente que quiero, estoy haciendo lo que quiero y estoy quizás haciendo un aporte para que otros escuchen lo que pensamos, lo que sentimos, porque tenemos que ser muy fieles a nosotros mismos. Yo creo que ese es lo principal que podemos lograr con esto, de ser tal cual somos, de conversar tal cual somos y después tener quizás este momento de recuerdo para esas conversaciones que siempre han fluido, pero que ahora las vamos a poder tener quizás para la posteridad. qué lindo. Mm. Sí, como que después de Habría eso... sido un buen cierre del capítulo. Se edita, se corta. Habría sido un gran cierre, Sí, una gran sí. conclusión para este capítulo. Para una muy buena conversación que todavía Sí. no comienza. Todo esto a raíz de la muerte de Junior Play. No, Mirando que lo del explica. Pepe. Mira, Que déjame creer que alguna vez dijimos que Que lo queríamos queríamos, sí. conocerlo. Sí, me acuerdo. Que queríamos No vamos a viajar y decir conocerlo. las motivaciones No. por conocerlo, pero queríamos conocerlo. Queríamos sí, conocerlo. es más, ha Eso estado... es llamativo, o He sea, estado algo rondando toda esta semana en el pucha, y si en algún momento no hubiésemos envalentonado e ido a Uruguay solamente para tener una conversación No con este solamente viejo para sabio. eso, claramente, pero haber aprovechado la Sí, conversación. pero estar con ese viejo sabio que como digo, él... He visto muchas entrevistas esta semana, como Sí, que igual dije, me parece. oh, me han aparecido. Y agradezco al algoritmo de TikTok que me muestre todo eso que me está mostrando porque... y lo he replicado, se lo he mandado a por lo menos a mi gente más cercana. Es decir, escucha este mensaje, escucha este discurso,
para mí mi favorito es el que hizo, creo que en la Cumbre de Río, del Cumbre de Río 16, en donde dice, somos un país de 3 millones y pico de gente, un poco más, un poco menos, pero de 13 millones de vacas de las mejores del mundo. Te sale súper bien. Sí. Para quienes lo A mí escuchen, no es Pepe. me llama la atención que despierte tanto interés una figura que en el fondo debiera ser como la norma para el servicio público. Ahora, a mí me... adelante. Tanto hemos normalizado quizás tener gobiernos corruptos, gobiernos que ostenten de su poderío, incluso militar, que una persona que precisamente piensa en el bienestar colectivo y que piensa en hacer del servicio público algo más sobrio, nos llama la atención. Eso me llama la atención. A mí, fíjate que me llama la atención pensar que mientras uno vive de cierta manera, tu imagen le pertenece a tu círculo, ¿ya? Y en el caso de un presidente, ese círculo es un país. En el caso de Francisco, ese círculo es la Iglesia Católica, les pertenece a ellos mientras está, pero cuando mueren, las personas como que le pertenecen al mundo, como que mutan hacia allá, como que se comienzan a valorizar otras cosas y todas las personas como que de cierta manera se apropian. Yo creo que todos nos apropiamos un poco de Francisco, creo que todos nos hemos apropiado ahora de Pepe Mujica y algo bien bonito que se produce en este paso o en este fin, dependiendo de cómo lo pueda ver cada uno, que es de transitar entre el estar y no estar, simplemente. Entonces, al final ¿cómo es como un gesto de todo? trascendencia también. Claro, cómo todo sigue permaneciendo. Amigo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? Que tú nos puedes ilustrar de esto porque mis fuentes son súper poco confiables. Yo debo reconocer esto. Pero en una de las entrevistas de Pepe Mujica, él hace alusión de que su pensamiento de esto de qué vale tener tanto si pobre es el que no es el que no tiene cosas, sino el que siempre desea y pide y más. Entonces él llega y dice que su pensamiento es de base de Séneca. Y busqué quién era Séneca y era un estoico. Exacto. De hecho, él hablaba del neoestoicismo. Algo así, creo que igual escuché una entrevista donde él decía, yo soy un neoestoico, porque quizás no era un más clásico, pero era como este estoicismo ligado como a lo social. Así por lo menos lo entendí yo, pero vamos a ver qué dice el experto. No tengo mucho que decir. Tus referencias son más cercanas. Claro. Por último, explicar que el estoicismo, así en palabras. Bueno, muy así en términos muy simple. simples, el estoicismo es una escuela filosófica de la antigua Grecia, ¿ya? Que se llama así porque por un tema, la estoa es un pórtico, ¿ya? Las escuelas filosóficas tenían su lugar físico donde hacían filosofía, así, ¿cierto? Platón tenía su academia, Aristóteles tenía el Liqueos y los estoicos tenían la estoa. Entonces la estoa es un pórtico, simplemente donde se juntaban a estudiar los estoicos. ¿Y por qué una escuela filosófica? Porque la escuela filosófica en el fondo siempre tenían una línea de pensamiento que resolvía todo el sistema filosófico. Entonces se acoplaban a esa línea. En el caso de Platón, el idealismo; en el caso de Aristóteles, el materialismo; y en el caso de los estoicos, no lo sé. Pero hay ciertos principios generales que hacen que un estoico sea eso y no otro. Como sabía que la pregunta iba para allá, me adelanté y le pregunté a mi amigo ChatGPT. Muy bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales del estoicismo? De los que aquí dice, yo rescataría algunos, porque hay otros que no tengo certeza que sean así, creo que es discutible, pero creo los que yo sé que son así, los voy a nombrar algunos. Diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. Eso es súper importante para el estoico. Ese debe ser un mantra. Es que, mira, lo que pasa, yo creo que el término estoicismo igual está sobreocupado de repente porque tenemos el pensamiento de me mantengo estoico ante algo, es como que independiente de lo que se esté generando, yo voy a permanecer ahí, como casi como cueste lo que cueste, pero voy a mantenerme ahí independiente de que me digan cosas, de que me lancen cosas, yo voy a permanecer. Como que la gente lo entiende de esa forma, el permanecer estoico. Claro, yo creo que es porque culturalmente los conceptos igual van evolucionando. Es como decir, no sé, pues, que alguien lleva una vida sedentaria. ¿Cachai? Si pensáis como en la esencia del nomadismo y el sedentarismo, no tiene nada que ver con eso, pero se van como adecuando a los tiempos. Entonces, sí. Yo creo que tiene una relación, pero no es una definición pura del concepto en su génesis, como en su inicio. Y en el fondo hay que entender que el estoicismo también plantea una filosofía que desde el punto de vista no existencial, sino desde el punto de vista de cómo se recibe, se recepciona, es súper práctica.
¿ya? El estoicismo ya no tiene que ver con esta cosa de la ontología, ¿no? Del ser y no ser, que es lo que hablamos en la muerte, que es una cuestión ontológica, es decir, del ser, ¿ya? De la idea del ser. Sino que el estoicismo tiene que ver con una filosofía práctica, ¿ya? Una filosofía para la vida. Y el estoicismo se da cuenta de cosas filosóficamente hablando fundamentales, que es que, por ejemplo, el ser humano no puede escapar de la muerte, el ser humano no puede escapar del sufrimiento, el ser humano no puede escapar de esas situaciones que son límites en la existencia, y que de hecho son esas situaciones límites las que te impulsan a filosofar. Pero lo que el ser humano sí puede hacer es manejar, por ejemplo, las virtudes, su voluntad por medio de las virtudes. Entonces, por eso viene este primer principio que busca el estoico diferenciar aquellas cosas que sí puede controlar de aquellas que lo superan y no las puede controlar. Entonces, ¿dónde se puede hacer el énfasis del estoico? En aquellas que se puede controlar, porque lo que no puede controlar, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué preocuparte de la muerte si en el fondo sabemos que vas a morir? No vas a poder hacer Es nada. algo No seguro. vas a poder hacer nada, cuando llegue la muerte simplemente te va a ganar y ya. Pero sí puedes hacer mucho quizás para retardar la muerte. Por ejemplo, cultivando el cuerpo, la acción física, el deporte. ¿Me entiendes? No O si puedes hacer acciones para revertir un poco ese daño del tiempo. Ser más virtuoso. Ser más fondo, virtuoso, claro, en el fondo. ligarlo ahí al tema Exacto. de la virtud. Por eso es un principio propiamente estoico. Otro que yo sacaría a relucir es la virtud es suficiente para la felicidad. O sea, ¿por qué es importante la práctica de la virtud? Porque ella te conduce a ser feliz. ¿Ya? Ya. Yo creo que de ahí, a mí por lo menos siempre me ha resonado más el tema, y por eso quizás los mismos frases y discursos del Pepe me calan más hondo, porque independiente que uno es hiperconsumista, porque estamos inmersos en una sociedad súper consumista de todo, esto mismo, todo lo que nos rodea, pero de repente, no sé, tenía las conversaciones con colegas o gente de la vida, y de repente era, chuta, gente que trabaja un montón, o sea, que sale de un trabajo 44 horas y se va a la extensión a hacer más... No, pero es que... Y que se pasan la vida en eso, porque una de las conversaciones de este año que hemos tenido es que justamente hay ritmos que no podemos mantener tanto tiempo y que no son sanos. De hecho, este proyecto nace por eso, porque estábamos muy... habíamos conversado en un momento que de cierta forma habíamos sentido que quizá habíamos abandonado mucho de nuestra esencia. Por lo menos me pasaba a mí. Bueno, sí, claro, sí. De hecho, sí. Bueno, ya sí, me pasaba a mí, ¿Qué tanto? Era yo. Claro, que en el fondo esto, pues que la vida se te va trabajando, pero te olvidas de las cosas que te hacen Este es el felices, proyecto que hacemos por ti, amigo. Pero es mi terapia. Nuestro doctorado hacia ti. Ya. Pepe, el estoico. yo quiero decir otra cosa. Ay, perdón, siento que corté el... Pero solo decir que igual es más simple tener ese estilo de vida por opción que por obligación. O sea, hay gente que vive así porque no le queda otra. Y es muy distinto a que yo lo elegí, ¿cierto? Porque podría darme una vida de rico y decidí no tenerla. En el caso de Pepe Mujica, yo creo que igual eso no le quita mérito, ¿cierto?, a su filosofía de vida, pero sí también lo hace... la hace más llevadera, es más fácil de ¿Sabes llevar. qué? Yo pienso que con esto en el fondo lo que impacta de Pepe, que ha sido presidente y todo lo que fue como un guerrillero también, eso parte como que se no olvida. Estuvo preso. Estuvo preso Estuvo 12 años. 12 años. 12 años. Fue cantidad. Y llegó a ser presidente, su esposa presidenta del Senado. El presidente más votado de la historia de Uruguay. Bueno, también son 3 millones de habitantes. Ya, pero... Convengamos que son dos como dijeron el políticos. No quiero despreciar a nadie, hermano uruguayo, pero convengamos que es más fácil ponerse de acuerdo políticamente. Es más fácil que lo conozcan. Exacto. Es más fácil que lo conozcan. Es lo que Pero comentábamos la otra vez que pasa con China, que Son ellos vecinos, ellos no pueden elegir un presidente y por eso es distinta su democracia a la nuestra, porque son muchos, es imposible conocer a los líderes, es imposible. Sí, yo creo que políticamente hablando en Uruguay se da que es un poco más sencillo ponerse de acuerdo. Eso creo yo. Y eso le da también estabilidad. Uruguay es un país de los más estables de Latinoamérica. De los más Un prósperos. dato importante, es uno de los países más laicos también de Latinoamérica. Es el que mayor separación tiene con cualquier confesión religiosa que todos. En Chile todavía se invoca a Dios en las sesiones del Senado. En Uruguay eso ya es impensado hace mucho tiempo. Hay toda una historia de fondo.
Pero yo creo que, bueno, se me olvidó. ¿Qué decías tú? No, yo iba a hacer un tema de crítica respecto a eso, que de repente trabajamos, ¿para qué? Para mantener un cierto estatus de vida, de que la gente piense algo de nosotros. De repente se entregan, y una crítica personal, y me hago cargo de mis palabras, de repente es este mismo sentido de que gastan un dineral en colegios carísimos y resulta que no tienen para nada más o trabajan solamente para pagar esa cuota Claro. que es no menor. Entonces, igual es complejo para mí pensar que de repente, y ese es un sentido quizás más egoísta de mi parte, de que no quiero desvivirme la vida para estar solamente pagando cosas. Claro. O a veces el trabajo simplemente te absorbe. No, yo creo que igual existe. ¿En qué momento muchas personas, claro, que no te das cuenta cómo entraste tan hondo porque si trabajáis mucho y no tenéis tiempo para disfrutar tu trabajo. Me apareció el otro día, estuve leyendo en TikTok un video que decía... Estuve leyendo en TikTok. Perdón, es que me disocié un poco. Un video de una tipa que decía, ¿te gusta tu trabajo? Y decía, qué triste, porque debería gustarte tu vida. Ah, sí, lo vi. Sí, También me salió. Si tu trabajo es tu vida hay un problema. Si estamos casi en el mismo lado de TikTok, yo creo que por el Pepe Mujica. Hemos transitado hacia el mismo Sí, lugar. es que la misma Ahí reflexión es parecida. de fondo. Yo creo que ahí está el tema de cómo, no sé cómo será al otro lado del mundo, pero por lo menos en Occidente tú te valías con lo que haces y lo que haces es tu trabajo. Y hay una ética del trabajo que yo creo que está muy generalizada, muy, entre comillas, meritocrática en el sentido de validar de que alcances cosas por medio de tu trabajo. Y yo no sé qué tan sano es eso, ¿eh? Es un mandamiento del que yo no sé si me quiero hacer cargo, por ejemplo. Porque considero que, o sea, no digo que esté mal trabajar, yo creo que es necesario, todos tienen que trabajar porque te cultiva responsabilidad, te da un orden en la vida, te ganas honradamente tu sueldo, etcétera. Pero creer que tú eres lo que eres por lo que trabajas me parece igual un insulto a la persona. Tú eres lo que eres, ¿no? Yo creo que no por lo que trabajes, sino por cómo te comportas con lo que crees. Y ahí vuelvo a Pepe Mujica porque creo que lo que impacta de él es que el tipo intenta ser coherente con lo que cree. Y la coherencia es un valor que se ha perdido, porque realmente igual es difícil ser 100% coherente con lo que uno cree. De pronto, nuestros estándares morales son demasiado altos para lo que alcanzamos en la práctica. Pero yo creo que es más importante intentar hacerlo. Independiente si lo logras o no, intentar ser coherente es un ejercicio que vale la pena. Yo creo que ustedes igual están más expuestos a esto, sobre todo la población adolescente que también quiere lograr mucho en poco, haciendo poco, con buscando quizá no una carrera porque me gusta, sino porque es la que me va a más fácil llevar a tener plata. Dinero, sí. Pero no sé qué tanto. Yo pienso que la juventud hoy ha ido transitando hacia otros espacios. Y creo que el mundo está avanzando hacia otros espacios donde incluso ese tipo de pensamientos no tienen cabida. O sea, piensa que en el mundo de la educación antiguamente se hablaba de los contenidos, las habilidades y la actitud. Los contenidos están en internet y ahora las habilidades las replica, no sé, por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué te queda? Solo la actitud. Pues ya no es lo que sabes, ya no es lo que haces, sino que ahora lo que más vale es quién realmente eres, cómo te planteas frente a la vida, cómo aceptar los desafíos, cómo te validas en ese claro, grupo dónde está tu que crees, creatividad, sí. tu coherencia en Sí. el fondo. Entonces, yo creo que las generaciones que hoy están en la adolescencia, de cierta manera tienen conciencia sobre eso, y los adultos a veces no nos damos cuenta y pensamos que tenemos que seguir este conducto regular, ¿cachai? Yo no sé, yo creo que hoy en día hay talleres mecánicos que son exitosos porque están en TikTok y son muy creativos, y alguien que estudia mecánica automotriz, no sé, ni NACAP, no tiene el futuro asegurado, porque lo que vale ahora es esta coherencia, esta actitud, esta creatividad. Pero es que ahí es donde va, como dice esto, como relacionado al cómo obtengo finalmente. Como dices tú, no es los estudios los que te aseguran esto. Las mismas redes sociales, tenemos personas que ya son millonarias solamente por lo viral que son y cómo aprovechan ese empuje de algún video que se hizo viral y sigue manteniendo contenido. Ahora, lo mismo que conversábamos en el capítulo anterior, es como que también la constancia se gana el talento.
O sea, las personas que toman su nicho y replican y son constantes y se fue, al finalmente igual en algún momento vas a lograr el éxito. O sea, me salió un video igual en TikTok que había un tipo que decía que no, la suerte básicamente es como la mezcla de constancia que existe, que en algún momento le vaya a atinar. Ahora, como en la vida también hay cosas que se dan por esas serendipias de esos azares de la vida, y que obviamente no está exento de eso, de que de repente justo ocurrieron cosas que tomaste algún y aprovechaste ese nicho y se dieron esas casualidades de la vida. Me acordé del Benja de Gran Hermano. ¿Viste la primera temporada? Uno de los primeros que se fue, que él decía que era estoico y hacía videos así como de crecimiento personal. Parece que sí me acuerdo de él, pero ya. Sí, no me acordé nomás, y tampoco anda para hablar de él, pero me acordé que él tenía contenido que era muy de esto de la filosofía de vida. El estoicismo Era de esos Yo bros. le recomendaría un librito que leí hace muchos años, que es el único librito estoico que he leído, que es de Marco Aurelio, el emperador. Ah. Ya, él estudió con los estoicos y es un filósofo estoico y son las meditaciones de Marco Aurelio. Yo les recomiendo a este público que Hay una frase, no es de Marco Aurelio, es de su contexto social en el que vivía, y decía, los toros blancos saludan a Marco Aurelio, si vuelve otra vez victorioso, nosotros pereceremos. Porque fue un general de bastantes conquistas militares. En la época de la expansión. Claro, entonces era como que cada vez que habían celebraciones, habían sacrificios a los dioses y todo lo. Pero me acuerdo de esa frase y también porque aparece en la película Gladiador. ¿En qué punto los dioses se comenzaron o en qué punto las personas, las culturas comenzaron a ligar lo divino con la muerte? Oye, bueno, no sé si me explico, claro, porque sí. quizás estaba el dios de la tierra, el dios del agua, el dios de la... Pero ¿por qué la muerte? ¿Será que la religión se hizo cargo de todo lo que no era posible explicar? Y esa necesidad de un vivir más allá, de que esto no se termina acá, así que el viaje puede continuar, porque en la mitología nórdica se habla de ir al Valhalla, aquellos que mueran en combate, por todo su estilo de vida. En la mitología griega se habla del Hades, de ir y transitar por ¿cuánto se llama el río? Ay, no me acuerdo ya, pero de llegar a este submundo gobernado también por los dioses. Y en la mitología egipcia, el dios Ra, él muere todos los días. Otro pensamiento. Egipto, la religión de los egipcios tenía como base la muerte, era lo principal, o sea, valoraban incluso más todo lo que se venía después de este paso como por la tierra. Ellos, el día a día era prepararse para el día en que iban a morir. Que el dios Sol todos los días muere y todos los días transita por el mundo de la muerte, acompañado, o sea, hay todo un ritual acompañado. Sí. A mí de la mitología griega y en relación a la muerte no me había acordado de esto y una de las cosas que me encanta es la Ma'at, que es esta evaluación de la vida y en donde en la muerte evalúan si tu corazón pesa más que la pluma de la verdad. Mira, qué interesante. Eso es lo que se hace en el juicio. Si eres, de eso depende tu paso a la siguiente etapa. A mí eso me siento que uno tiene que, lo mismo que conversamos, uno tiene que ser verdadero. Sí. Y eso hace y define quizá a las personas en realidad, la diferencia. Es como, y como lo decía Ledia, yo me quedo igual mucho con eso, que es como tú intentas conservar tu genuinidad. Eso te hace valioso. Como el intentar ser coherente con tu propio espíritu, eso te hace muy valioso, más que la incoherencia o más que el hecho de no intentarlo. Porque tenemos que ser conscientes de que quizás nunca vamos a llegar ahí, nunca vamos a llegar a lo que esperamos ser, pero el intentarlo es valioso también.
Oye, ¿sabes qué? Este capítulo ha estado profundamente intenso, así, como que el tema de la muerte está así como presentísimo. Partimos suave. La muerte. Sí, pero de una manera muy... Ya, hablemos de Billy Mandy. ¿Qué la muerte en el capítulo? Oye, pero a mí me ¿Verdad impresiona... que ellos eran acompañados por la muerte? Oye, sí, Billy Mandy mira, se me había olvidado. Ahí también está la muerte. Qué interesante. Mira, a mí me interesa bastante ver en todo lo que dijo Pincheira, por ejemplo, cómo la experiencia cultural con la muerte va perfilando un rito en torno a ella. No es solo morir, sino es lo que se hace con ella. Eso me recuerda a una tribu del sudeste asiático, no recuerdo bien de qué país, pero que han ido ya varias personas porque tienen un ritual con la muerte bien interesante. Ellos consideran que cuando la persona muere en realidad no se ha ido, sino que solo está enferma. Entonces se comprometen a cuidar del difunto y lo cuidan en la casa. Están conviviendo con el cuerpo dentro de sus hogares, tienen una sala especial para ellos, los alimentan, los cambian de ropa, los cuidan y los conservan en una especie de momificación durante 1 año, 2 años, hasta que reúnen el dinero para hacer todo un funeral que es una fiesta comunitaria, con muerte de animales, un asado gigante, y recién ahí ese muerto se va, asciende por estos bueyes que se lo llevan y dejan el cuerpo ya en un lugar como una especie de cementerio, pero año a año nos siguen sacando el cuerpo y lo siguen manteniendo. Entonces toda la experiencia de los pueblos, la experiencia en torno a la muerte va perfilando una cuestión cultural que, por ejemplo, acá en Chile se traduce en un respeto irrestricto al espacio sagrado como los cementerios. Claro. Que es un tema que es interesante porque siendo una sociedad que se jacta tanto de su secularización, sigue manteniendo estos espacios sagrados que tienen una diferencia tajante con lo profano. Sí, o sea, muy conservador, hay una diferencia en el territorio que está dentro del cementerio al que está fuera del cementerio. Eso es, como se dice en el lenguaje católico, camposanto. Efectivamente. Camposanto. ¿Por qué? Porque ahí están descansando los cuerpos de aquellos que después van a resucitar cuando vuelva Jesús. Y que en un principio, cuando la iglesia estaba ligada al Estado, se segregaba todo aquel que no era católico, evangélicos, ¿verdad? judíos. Eso es leyes laicas. Claro. Claro. Pero habla igual un poco, yo creo que del reflejo de la sociedad. En algunas culturas orientales se usa mucho esto de la cremación. Claro. Y el cementerio es básicamente un ropero bonito con ánforas pequeñas, donde la gente va y O a veces no existe cementerio porque, por ejemplo, en la India se lanzan al río, a la calle. Claro, Arcángeles. entonces, pero la sociedad chilena igual dentro de este conservadurismo, o sea, si, no sé, yo creo que si tú visitas un cementerio de este estilo, donde están todas las ánforas, ¿cierto? Muy juntitas y todo, tú notas inmediatamente que quizá una sociedad más práctica, quizá un poco más fría, quizá, claro, que tiene un, no sé, yo creo que uno puede leer mucho de la cultura por medio de la muerte. Sí. Pero si vas a un cementerio en Chile o en general en Latinoamérica, tú también te das cuenta cómo eso refleja la sociedad. Y la refleja al punto de que si tú entras a un cementerio, encuentras campamentos para la gente que no tiene recursos, campamentos, o sea, tierra con palos. Sí. Hay poblaciones que son mesas quizás más estables, hay bloques, como los bloques de departamentos, como los nichos, claro, y hay condominios, hay palacios, sí. Entonces también yo creo que refleja mucho la sociedad. Está el espacio de los protestantes con su simbolismo propio, acá en el caso de Concepción está el sector de los judíos con su propio simbolismo. Entonces siento yo que tú tuviste unos videos de visita a los cementerios. No lo he subido nunca. ¿Nunca lo has subido? ¿No? No. Interesante sería hacer una visita al cementerio. Un capítulo. A mí debo decir que esto es el cementerio. Sentarnos a conversar ahí, claro, con la petrolera negra de fondo. No, por ejemplo, acá en Chile, como dice el Vlado, igual hay sectores que, al igual como pasa en México, que es toda una fiesta el 1 de noviembre, en mi familia es de una zona en que la muerte... ¿Han visto los cementerios de esos carteles? No. Oye, son muy brígidos, por favor, todos véanlo, los cementerios en México de los carteles de rituales. Bueno, son todo un palacio. Todo un palacio, pero es que tiene, claro, pues toda una cultura. Pero a lo que iba yo, por ejemplo, en Lota,
el 1 de noviembre igual es un tema de fiesta. La gente no va el día primero a arreglar o a adornar, van los días previos y el día primero va la gente a disfrutar el día junto a sus muertos. Sí. Iba a decir una cosa, detrás de todos esos ritos fúnebres hay también unos principios filosóficos interesantes. Porque, por ejemplo, en estas religiones orientales, como en el hinduismo, en el budismo, donde la importancia está en la cremación del cuerpo, el principio que hay detrás es que en el fondo la muerte es la disolución de tú como ser en el ser. Tú te disuelves como una gota en el océano. ¿Qué quiere decir esto? Tú no eres el ser, pero tienes una parte del ser, de la idea del ser, ¿ya? Y cuando tú mueres, tú transitas a ser el ser. Entonces tu idea de tu Vlado, tu Pincheira como una personalidad única se disuelve, porque eso ya no es más. Eso es una imperfección que te separó del ser. Ahora eso no existe más, esa barrera se disuelve y te difundes como una gota en el océano, en el ser. ¿Se entiende? Entonces por eso te cremas, porque en el fondo tu cuerpo no te ayudó, te separó, claro, te atrapó. Ahora liberan y te devuelven. Y te devuelves a donde vienes. En cambio, en Occidente, una cultura judeo-cristiana, está el cuidado con el cuerpo por una cosa muy, muy puntual. Y es que el cristianismo cree que el ser es único, es uno. Y además que entonces tu ser es lo que tú eres porque tienes tu esencia de ser, pero también por lo que eres en tu cuerpo y la manifestación de tu cuerpo. Y está todo este tema de la venida del Señor, donde van a ir a levantar los cuerpos. Y si porque quemas tu el cuerpo, ¿qué va a cristianismo levantar? es personalísimo. Claro. Sí. El cristianismo valida mucho tu existencia personal. Es más por eso no cree en la reencarnación. Porque da lo mismo lo que fuiste o no en otra vida si es que existió. Lo que importa es lo que eres aquí y ahora. Y cuando Jesús vuelva, tú vas a resucitar en lo que eres aquí y ahora. ¿Entiendes? Porque esto es lo que importa. Este es tu ser. Este plano. Tu ser es la conjunción de la idea de ser y tu cuerpo y la materia. Unidad. Por eso en Occidente y en Chile y en los países católicos, principalmente cristianos, hay tanto cuidado por el campo santo, porque se busca resguardar ese cuerpo hasta el día glorioso que es la segunda venida de Cristo. Entonces, ese es el cuidado, y lo digo a propósito de algo que también pasó esta semana. Amén. Esto sí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Lo digo a propósito de algo que pasó esta semana en Santiago. Terrible, oye. Allende. Allende. Sí, bueno, esta semana se dio el tema de este joven, ¿cierto? De 26 años, que ya no es joven, es un viejo, ya es un adulto consciente. Decían que no era muy consciente y todo, pero bueno, vamos a profundizar en aquello. Que entró y violó este camposanto, pues entró a sustraer incluso restos. Y al parecer no por primera vez. Y claro, y además jactándose de aquello, sin propiedad de internet. O sea, oye, ahí hay un tema igual que me remontó a un periodo de bastantes años, pero es que la mayoría de quienes estudiamos una carrera de la salud, estudiamos con osamentas, muchas de ellas donadas de forma altruista a las universidades, pero sí se daba hace muchos años, estamos hablando más de 15, 20 años quizás, que se iban y se sustraían de las fosas comunes los cráneos y los vendían. Había un comercio en los cementerios, y esto lo digo con propiedad porque mira, nunca, pero sí era un parte de la, así como hoy. Y la gente antigua tenía menos dientes también. Y tú llegabas, claro, a la universidad, llegabas a la universidad con el cráneo. Y nadie te preguntaba de dónde lo sacaste, porque lo asumían, todos sabían de dónde podía venir. No, le gusta este tema, lo encontré. Está, no sé cómo se pronuncia en inglés, H.H. Holmes, un tipo que puso un hotel en Estados Unidos a fines del 1800, si no me equivoco, y este hotel estaba lleno de trampas, pasillos y escondites, porque a los pasajeros del hotel él los asesinaba, los torturaba y sus cuerpos se los vendía a la Gran Universidad de Estados Unidos. Uno de los asesinos en serie más populares en la historia de Estados Unidos. Yo creo que también es importante hacer un minuto de silencio por todos los cuerpos que están en el Museo de Anatomía de la Universidad de Concepción. Museo al que todos pueden visitar de lunes a viernes hasta las 17 horas y vale 500 pesos. Porque esos cuerpos que llevan ahí como 60, 70 años son cuerpos que en el fondo nunca fueron reclamados en la morgue.
Nadie se hizo cargo de ellos. Y quedaron ahí para el estudio de las ciencias, ¿no? Que a mí me parece que es un buen destino. Todavía, Los amigos que quieren donar su cuerpo. todavía existe eso, la donación de cuerpos justamente para fines de Mi estudio esposa quiere donar su cuerpo a la ciencia. a la ciencia. Sí. Qué interesante. La Lore, Bueno, mira, hay un capítulo qué igual chévere. de Saluda a la Lore. 31 días, Salud, 21 días, 31 días, 28 días. ¿Cómo se llama Ah, esa 21 wea? días con la muerte. Sí, 21 días, donde es están muy 21 días con la bueno, muerte. por favor, también, véanlo está también. periodista y todo, sí. No, no están haciendo ¿Y uno mal. qué hace ella en ese Está periodo? 21 días con la Está en una muerte. funeraria, En el cementerio. en un museo de anatomía, o sea, perdón, de Departamento de Anatomía de la- donde de la le muestran Chile. cuerpo, Ah. habla con personas que van a donar su cuerpo a la ciencia Exacto. también, porque tomaron la decisión. Sí, Creo ese que va a ese una, programa creo es que muy va a una bueno. autopsia o Algo habla con así, alguien que sí, hace va a una autopsia y autopsia, todo. sí. Bien Y es interesante. como digo, convivimos con ella frecuentemente, estamos rodeados de ella, pero cuando hay que hablar de ella sigue siendo un tema sumamente incómodo. La muerte. La muerte. Sí. Y lo que Sí. piensan las personas de la muerte. También yo creo que también eso es muy personal. Yo creo que cada persona ha ido creando su concepción de qué es lo que pasa. Qué es lo que siente, tratando lo de que buscar cree. una conformidad sobre el tema de la muerte, porque aunque se hable poco y siempre se dice que debiese hablarse más, yo siento que es algo que tiene que ver mucho con las necesidades personales de cada quien. Siento que los seres humanos buscamos nuestros propios argumentos para entender la muerte. Creo que todos definimos la muerte de forma muy personal y muy distinta. Sí. Aunque la creencia base sea la misma, yo creo que tiene mucho de la esencia personal de cada quien. No sé, si vamos a una iglesia evangélica, probablemente la definición de la muerte va a ser la misma para todos, católicos, budistas, pero yo también creo que dentro de esa amplia definición hay una especie de creencia personal, como de aceptación personal, como de Pero explicación hay un personal, ejemplo muy que es muy concreto. válido también y es muy bueno. Estoy convencido de que entre nosotros tres, por ejemplo, deben haber tres concepciones diferentes de lo que ocurre Ah, al lo más morir. probable, sí. Pero, por ejemplo, para mí morir es morir, o sea, para mí tú eres materia orgánica y esa materia orgánica se disuelve, se descompone, vuelve a la materia orgánica que es la tierra y ya. Para mí es muy parecido. Así. Para mí es eso. Bueno, asegúrense por favor de que me cremen. Que me esparzan al mar o a la tierra, pero por último, yo sé que voy a volver. Para mí es Te vas a reencarnar en una roca. No me importa. No me importa. En una planta. No, pero, y Ojalá dejan pueda una verificar. parte de mí, tiene que quedar en el mausoleo de mi familia. No, a mí ¿Qué me parte? queman. O sea, no, perdón, no, En el mentira, altar, mentira. obvio. ¿Qué parte de ti? ¿Ah? ¿Qué No, parte? por el de la Sí, ceniza. exacto. Sí. No, yo pensé que sacarte un pedacito antes de Sí. quemarte, así como, dejémosle No, a mí me el entierran. dedito. Yo creo que me entierran. No, Pero ojalá pueda ¿sabes qué? verificar, Debo pero- decir que, bueno, mi familia ha experimentado harto con esto y debo decir que me reconforta saber que es un mausoleo y no un... No tierra. Y no tierra. No, la tierra, no, Sí. Yo de hecho, a mí me gustaría tierra. A mí igual. De hecho, incluso que me contacto con la cenizas la tierra. entierran. Las dejen en No, contacto con la estar tierra. en contacto con la tierra, que mi cuerpo se disuelva. Yo pienso que, yo no sé, y es como me lo explico yo, creo que cuando las personas mueren, yo tengo una base que igual creo que es relativamente científica, creo mucho en la ciencia pura, la astronomía, las partículas cuánticas, la energía, qué sé yo, pero entonces creo que hay cosas que el cerebro humano no puede entender. Tú, si te das cuenta, hay, no sé, el sonar de los delfines, ¿cachai? Lo podemos recrear, pero nunca lo vamos a sentir, porque es un sentido propio de ellos. Lo recreamos con circulitos que se adaptan a lo que vemos, con soniditos que se adaptan a nuestro A lo que sentido de es- escuchar, a lo que pero logramos nunca lo entender. vamos a sentir ni percibir como lo hace el delfín, porque hay una percepción distinta. Mm. Entonces yo creo que nosotros primero, en sentido estamos limitados, ¿cachai? La termovisión de las serpientes la recreamos con colores, pero nunca la vamos a sentir como lo ven ellos. En cuanto a la percepción y en cuanto a la ciencia pura, también nosotros podemos entender solo que existen tres dimensiones, por ejemplo, ¿cachai? Que hacia los lados, hacia arriba, abajo y la profundidad de las cosas. Pero matemáticamente hay más dimensiones, solo que tampoco somos capaces de evidenciarlas. Porque nuestra realidad es limitada. Claro, nuestra realidad es limitada. Y yo pienso que cuando las personas mueren, escapan de esos límites. Y yo creo que el cuerpo, en este caso, como tu cuerpo, yo creo que tus sentidos, con sus percepciones, con su realidad, está atrapado también.
Entonces creo que cuando las personas mueren, Católico. estalla este cuerpo y todas las dimensiones, toda la ciencia, ¿cachai? Toda la lógica no es que se destruya, sino que es comprendida y percibida lejos de tu cuerpo, lejos de esa armadura, lejos de esa cárcel, y creo que te conviertes como en uno con el universo. Yo de verdad creo mucho que cuando dicen que alguien no está, que ya no está con nosotros, pero ahora está en el mar, ahora está en el cielo, en la estrella, yo pienso que eso es muy literal. Yo pienso que de verdad la Somos polvo de conciencia estrella. viaja. Claro. Si tú te das cuenta científicamente, no sé, pues si veía una estrella está muerta hace 20 millones de años, porque está a 20 millones de años luz. Entonces estás viendo una estrella que está vacía hace años, estás mirando al pasado. Entonces incluso en la cronología del tiempo está atrapada nuestra lógica. Claro. Pero hay cosas que son ilógicas y que, insisto, que son ilógicas en nuestro sentido, pero cuando ya no estamos en este plano, yo creo que todo eso tiene un sentido. Y creo que debe ser Es algo que- tan espectacular que ver incluso a tus seres queridos en este plano de la existencia se convierte en algo ínfimo. Incluso mirar todo lo que nos sucede hasta necesario, porque es el camino para llegar a este punto máximo de ser uno como con el universo y con la creación. Que somos seres de carbono. O sea, que el universo en sí, todo el universo esté asociado a los mismos elementos, porque en todo el universo lo que vemos y las imágenes que vemos y que se pueden saber son de galaxias a miles de años luz, pero que están conformadas por los mismos Elementos. tipos de elementos. Entonces, que nosotros seamos seres en base a carbono, Somos polvo de estrella. claro, o sea, ¿por qué en este como multiverso de posibilidades? Porque es infinito. Puede haber perfectamente un planeta en donde la evolución fue de animales en base, no sé, a azufre. Aves. O de otro tipo de animales. Pero O sea, de hecho, si nos vamos a esto de la ciencia, tú te das cuenta, no sé, pues que puede ir como de lo concreto a lo pictórico y después a lo simbólico, como en el arte de aprender. Entonces, en matemáticas, tú a un niño le enseñas en lo concreto, no sé, pues trae 2 manzanas y que tu compañero traiga otra. Es concreto eso. Entonces, tenés 2 manzanas más una son 3. Después lo llevas a lo pictórico, dibujas manzanas. Y después a lo simbólico, al número. 1 más 2 es 3. Claro. ¿Ya? Eso es como digamos en la base del aprendizaje. Y yo creo que si después la matemática avanza tanto que después, ignorando incluso lo concreto, las manzanas, y lo simbólico, el dibujo de las manzanas, se trabaja solo con este lenguaje numérico. Y en ese lenguaje numérico el infinito existe. Y si el infinito existe en el lenguaje, significa que es muy probable que exista en lo concreto. ¿Cachai? Si 3 más 2 son 5, en lo concreto, 3 elementos más 2 elementos van a ser 5 elementos. Pero cuando ya no te alcanzan los elementos concretos y te vas solamente a las fórmulas matemáticas, existe el infinito, ¿cachai? Existen muchas más dimensiones, probablemente existen muchos más universos. Entonces solamente no tenemos la Es que evidencia no porque tenemos la nuestros sentidos comprensión. no lo van a Yo sé- percibir jamás. Sí, eso es un hecho. Hay muchas cosas que existen y no tenemos cómo descubrirlas porque nuestros sentidos son limitados. Bien, y le voy a poner el siguiente ejemplo. Si fuéramos seres bidimensionales que vivimos sobre un tablero de ajedrez y estamos en la cuadrícula blanca, estaríamos completamente rodeados de negro y veríamos para todos lados solo negro. Claro. Y nuestro pensamiento sería que hacia donde avancemos va a estar negro porque así es como está planteado nuestro universo, que solo comprendemos que es bidimensional. Pero nosotros, como somos seres tridimensionales, nosotros sabemos que en diagonal está el blanco. Y a veces la gente está rodeada de oscuridad y no se da cuenta que está solo a un paso de pasar a tener más luz. Ya que ¿Sabes lo que eso pasa? lo vamos a Que- contar con lo que dijiste antes para que Para quede tener- como en un clip, conversación. en un solo clip. ¿Sabes lo Que sí, lindo de qué todo bueno, qué esto? lindo. Es que en el fondo, como hay un reconocimiento que ante la muerte solo podemos especular, la expresión comunitaria busca hacerse cargo un poco de esa especulación y va entregando fórmulas de lo que ocurre con la muerte. Por eso estas expresiones funerarias, o estos ritos funerarios, estas maneras de vivir los duelos. Y yo creo que es súper importante abrir esos temas, compartirlos, porque en cada uno de ellos hay un pequeño destello de lo que realmente ocurre con la muerte. Porque yo creo que hay un hecho que todos comparten, y es que sí o sí, ya sea desde un punto de vista muy biológico o muy espiritual en otros casos, o incluso muy físico, sí o sí pasa algo con la materia.
La materia del cuerpo no desaparece. Claro. Solo se transforma. Se ¿Dónde? transforma en otra forma de vida, de hecho. Entonces, sí o sí ocurre algo. Sí o sí hay una transformación en algo. ¿Qué puede haber? Yo creo que es solo especulación. Pero poder alimentarnos de estas diversas especulaciones, yo creo que un poco también van perfilando la esperanza hacia lo que ocurre después de la muerte, y eso mantiene vivo al ser humano al final del día, porque la muerte ya no se hace un tema tan que pese tanto en la existencia, es doloroso, es sufrimiento, etcétera, pero pasa a ser parte de la propia existencia también. La hermana muerte, creo que decía San Francisco Claro. de Asís. La hermana muerte. Oye, Salga muerte. y hay datos, pues mira, me acordé de cosas curiosas de la muerte, pues, por ejemplo en la Edad Media, donde se vivía en una sociedad muy castigadora, en muchas... Y con la muerte muy claro, y presente con la muerte también. muy presente, de hecho, bueno, está el tema de la peste bubónica, la hambruna, entonces era igual Se de vivía triste que hoy, poco. pero claro, se Sí, vivía poco. se las vivía condiciones poco. eran 30 malas. años ya era anciano. Y además con una cultura muy castigadora, pues, muy del pecado, muy de que, muy, con el infierno muy presente. Yo creo que el Pastor Soto habría sido un gran Inquisidor. sacerdote en la Edad Media, le habría ido muy bien, porque De estaba las mucho ese indulgencias. sentido de la Inquisición, del castigo, del infierno, ¿cachai? Como de este Dios tan terrible. Comenzaron los velorios, pues. Claro. Porque cuando alguien moría, siempre estaba como la opción de que tuviera catalepsia o de que simplemente estuviera inconsciente. No había La campanita medicina. que habían. Exacto, entonces al principio se enterraba a la gente y después, porque también había mucho esto de robar tumbas, y Sí. cuando robaban tumbas y dejaban la tierra media abierta, los cajones, porque estaban los saqueadores de tumbas y revisaban y veían que, por ejemplo, en las puertas de los cajones habían uñas, o sea, habían rasguños, significaba que la persona había despertado. Y en los cementerios le añadían, ¿cierto?, a la urna una especie de una campanita hacia arriba por si el muerto despertaba, para que tocara la campana y lo sacaran. De ahí viene el dicho de hoy te salvó la campana. Claro. ¿Cachai? El tema del velorio también. La persona muere, entonces hay que ver, asegurarse que murió. Y mejor, por eso mejor la velamos, ¿cierto? Cuando se empieza a descomponer, claro. empezamos a traer flores para poder sacar el olor. De ahí también viene esta como cultura de velar los muertos, de llevarle flores, ¿cierto? Que en un principio fue por el olor, hoy en día ya con los cajones que están cerrados. Entonces, ese tipo de situaciones no se producen tanto, porque igual en los velorios se da que a veces hay que cerrar el cajón, porque van claro. pasando cosas y todo. Entonces, bueno, me acordé de eso. Había un- hay- yo tengo- muy pertinente. Tengo un dato igual que decían que porque el cuerpo humano, una vez que muere, hay cambios que suceden. Y supuestamente habían hecho un experimento de diferencias de sí. peso. Sí. Y que asociaban de que habían hecho un experimento para saber cuánto era pesaba pesado el alma. Sí. Entonces había todo un tema. Hay caries, perdón, que son la fascia cadavérica. Tú ves, es parte de lo que se enseña en diagnóstico, que es como de reconocer cuando una persona ya está a punto de morir. Wow. Así como las formas de respirar que tienen, las caras que tienen. Es como que ya se sabe que ya esto Oye, podría y se estar. da mucho de que esta gente que está desahuciada o que está como, bueno, sí, pues desahuciada, como condenada a la muerte, iba a decir. Tiene como este respiro antes de fallecer. Sí, Siempre dicen, no, yo lo vi tan bien, ¿cachai? Como que muy mal, 2 días muy bien y Sí. después fallecen. No sé si será cultural, yo no sé si eso está estudiado, si se da Yo creo que parece efectivamente. que sí. Pero es como esta nueva vida cortita y después Sí. que llega la muerte de Y forma tiene una definitiva. explicación, creo que por ahí alguna vez lo vi, que la explicación tiene que ver con que en su último momento el cerebro como que da un shock de adrenalina así como final, como para que puedas comer, puedas conversar como ya lo último y ya después se acaba. Hay todo, una, digamos. mira, no recuerdo, mi fuente tampoco es muy confiable, pero hay una supuesta como una hormona que se secreta en el momento de nacer y el de morir. Sí, que dicen que se replica En eso. No, No, esa puede droga ser. de- Hay una droga que supuestamente Sí. replica ese subidón que hay. Sí. Y que cuánto se llama te puede llevar a experimentar otro tipo de situaciones, o sea, Sí. como digo, el aceptar la muerte, quizás ese último momento también te hace volver a tener esos momentos de claridad, lucidez, de no sé. Esto me recuerda mucho, hay un diálogo, Platón escribe en diálogos, ya porque son como obras, y hay uno que es con el diálogo que cuenta Fedón a propósito de cómo es que muere Sócrates, cuando es condenado a muerte, beber cicuta, está en la cárcel, etc. Por los Entonces, jóvenes, en el por diálogo el Fedón, pensamiento que le por inculca. haber corrompido la juventud y la impiedad, esa es la causa de su condena, corromper a la juventud y la impiedad, imagínate, ya.
Y bueno, y cuando está ahí en la cárcel, bueno, pasan varias cosas, tienen varias conversaciones, pero hay un momento en que le pregunta a uno de los participantes así a Sócrates, así como, oye, ya, pero ¿no tienes miedo? ¿No tienes angustia? ¿Qué cosa? Y él dice algo que es muy lógico, Sócrates, y a mí me quedó muy marcado. Dijo, ¿por qué le voy a tener miedo a algo que es desconocido? ¿Por qué miedo si nunca he muerto antes? Entonces no sé qué es morir, ¿por qué le voy a tener miedo? Solo es desconocido, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que nunca has vivido? ¿Por qué asumir que es doloroso? Es doloroso para el que vive, pero para el que muere parece que no lo es. Entonces, bueno, a mí me quedó marcando esa frase, que le encuentro mucho sentido también. A mí me pasa en lo personal que siento que disfruto mucho la vida. A mí me preocupa el tener que morirme algún día, pero no por lo que venga, sino que por lo que queda. Siento que dejas de vivir como en esencia cómo avanza el mundo. Ya yo pienso cómo éramos nosotros hace 20 años atrás, la tecnología, los teléfonos, ¿cachai? Los problemas del mundo eran otros, y en 20 años muy moderno, muy conectado todo, otros problemas tiene el mundo. Ese sentimiento de perderte algo. Claro, y quizás nosotros que nos alimentamos tanto de la contingencia, claro, cuando mueres pasa este plano tan grande, pero dejas de vivir esa contingencia, ese cambio, ese avance, ¿cachai? ¿Cómo va a ser la medicina? Pero también puede ser que ya no te va a importar. Y probablemente, claro, va a estar en un plano en que ya... Eso es como esa ansiedad de perderte algo. Sí. ¿Cómo se llama? Ese sentimiento. El FOMO. El FOMO. Que te vas a perder algo. Bueno, hay también un culto a la muerte en estos países de Centroamérica, así como que hay un catolicismo acérrimo, así como está esta santería popular, no santería del fenómeno religioso, sino de como Petronila Negra, ¿no? Estos santos populares. Claro. También hay un culto a San la Muerte. La Santa Muerte. La Santa Muerte. O sea, es un santo, es una representación, es una figura a la que se encomiendan ciertas personas asociadas al narcotráfico, por ejemplo, la delictualidad, a la santería, etcétera. Porque se espera que la muerte es algo vivo, que está rondando, pero que así como hasta antes de que llegue definitivamente a ti también puede proteger. Pero ya, habla un poco igual de cómo, fíjate que incluso esta fe, ¿cachai? Esta necesidad espiritual de los seres humanos busca siempre ser respondida, porque en el fondo, incluso el narcotráfico, que es consciente, yo creo, del daño que produce alrededor, no sé, por el sicariato, por ejemplo, ¿cachai? Igual tienen como su desarrollo espiritual, pues, ¿cachai? Tienen su santa muerte, que obviamente no es algo que uno pueda validar, pero sí llegar a entender en esta necesidad de alimentarse espiritualmente, ¿cachai? Con cosas buenas, con cosas malas. Voy a decir una cuestión se me fue ocurriendo mientras lo que iban comentando, pero es algo nada que ver. Hay un juego que es una saga de juego igual bien grande de Play, y en que los desarrolladores decían de que la barra no era una barra de vida, porque el tipo, no sé, pues le recibía disparos, cosas así. Entonces no era una barra de vida, era una barra de suerte. Entonces era como, en la probabilidad era como, no te iban disparando, sino que era como en algún momento ibas con la mayor probabilidad de no tener tanta suerte y que el disparo te llegara. Es como en las películas es como el tema de los protagonistas que nunca les llegan los balazos, cosas así. Oye, mira, disculpa, estaba averiguando sobre Santa Muerte. ¿Quiénes la veneran? Personas marginadas o excluidas por la religión oficial, presos, migrantes, trabajadores sexuales, personas LGBTQ+. La Santa Muerte. También es venerada por personas comunes que buscan protección, salud o justicia. En algunos casos se ha vinculado de forma polémica y sensacionalista con el crimen organizado, aunque muchos creyentes rechazan este estigma. Hay controversia, bueno, en fin, interesante. Bueno, me acuerdo, otra voz tiene nada que ver, pero en ¿cómo se llama? En la Revolución Francesa se le dio culto a la diosa Razón. A la diosa Razón, exacto. Así como... Sí, a mí me parece interesante pensar cómo Pepe Mujica nos iba a hablar de historia, de filosofía, del sistema en el que vivimos y de droga. Todo lo que podemos relacionar con la figura de Pepe Mujica. Sí, gran líder. Un gran líder. Había un gran líder, un gran, ¿cómo se dice? Estadista. No. Ojalá que la Santa Muerte lo haya cogido en su brazo, la Santa Muerte, ¿cierto? Bueno, él estaba bastante como, él decía como que estaba en contra de estos como grandes homenajes y obeliscos que existen a la misma muerte, porque lo veía como algo muy humilde. Pero había una periodista que creo que es peruana que me salió en TikTok que ella hacía mención y decía, no, ¿sabes qué?
te voy a contradecir, Pepe, pero solamente el hecho de hacer que tanta gente te recuerde, te comente y te vuelva nuevamente como un trending a nivel local, sudamericano y quizás en el mundo también, hace que sea su figura, su muerte no quede solamente en eso, sino que en el recuerdo que genera de muchos. Y además que tan politizado él y tan coherente con esta política que fue construyendo, él hablaba de que la muerte era muy democrática, que era como lo más democrático que existe es la muerte, porque lo único que vamos todos, que nadie puede evitar, que nadie puede escapar, y todos, ¿cierto? Si hay algo que iguala al ser humano, que lo deja en una igualdad de condiciones, es la muerte. A propósito de lo mismo, y a propósito que también vamos a morir, Así es. podríamos aprovechar esta plataforma para dejar un legado de nuestra vida, de conversaciones, para el que quiera verla, escucharla en algún momento, o se encuentre con ellas. Sí, Es que y yo creo que en algún momento va a pasar el tiempo y vamos a decir, oye, ¿qué hablamos en esos capítulos? En esos Mira, la vez nos damos color. Que nos quedamos como trabajo. Oye, ¿sabes qué? Eso no sé qué, no supe más de eso. Los odio. Odio después de este proyecto. No hablamos más. Pero bueno, interesante. Sí, yo creo que se quedó como una cuando se productora separaron que los prisioneros. Es que Como el Lindy y el Flaco cuando pelearon. A todos les ha pasado, ¿por qué nosotros no? Es que igual yo creo que es parte de la misma relación humana, somos seres políticos también. Una de dos, o nos pasa como los jaivas que viven desnudos en una casa, o nos pasa como los Beatles que se separan y mueren disparados. No sé. Ya he visto todo lo que ya no hay nada que no... Y llevamos años haciendo lo mismo. Sí. Y ya. Oye, chicos, ya estamos en la hora. Estamos en la hora. Estamos tan... Fue denso, siento yo. Estuvo bonito hablar de esto porque, como menciona, es algo seguro, es algo que a veces incomoda, pero es de esas cosas que todos tenemos en común, que todos vamos a morir. Así es. Así que encomendado hoy día a la Santa Muerte. Hay un tema de Tommy Rey muy bueno. Que dice, a ti te lo entierran, no. A ti te lo entierran, a ti te lo van a enterrar. Se murió Tite. Sí, se murió Tite. Oye, siempre un agrado conversar con ustedes. Y que suene Tite, por favor, en esta parte. Sí. Por favor, no pongan derecho de auto. Aquí parece Tite. ¿Cómo sería eso? Así como Mira, sí pongan una de Tommy Rey, pero no sé, un año más. Quizá. Aquí descansa el epitafio. Aquí descansa Eddie Molina. Más conocido como Tite. Entonces quien vaya puede ser un santo popular. Y mira, sí, después así con un QR. Después Santite. Puede meterse al podcast. Y ver lo que fue en viva. Oye, es que, ¿sabes qué? Eso lo encuentro bonito, de que hay cementerios que hacen eso, de que pueden, con un código QR, tú puedes ver quiénes eran esas personas. Oye, en yo vida. este año en la Catedral Austral, cerca del Cerro Castillo, en el verano, vi en un mirador, en estas barreras como de contención de vehículos, muchos QRs, y tú los escaneabas y eran no, eran personas de Palestina que habían muerto en la guerra, y hay páginas de internet y blog dedicados a todas las víctimas civiles y militares de Palestina y claro, tú inmediatamente ves una cara extranjera y un QR y entras como por la superficialidad, ¿cachai? De saber quién es nomás, po. Y ingresé y claro, uno traduce obviamente la página y tú te empiezas a dar cuenta que hablan de su familia, ¿cachai? Y todo me reí que yo pensé que iba a decir ingresé y no entendí nada. Perdón. Y te das cuenta eso como su foto familiar y todo, así que se puede hacer contigo. En la carretera. Ya, vamos a poner Israel, Tite Molina al lado. Dejemos como pregunta algo importante. ¿Quién será el primero en irse de los tres? Qué interesante. Nadie lo sabe. Hoy lo podemos poner como encuesta en el capítulo. Sí, una buena encuesta. ¿Quién cree que será el primero? ¿Quién tiene conducta más de riesgo en este grupo? O sea, ¿quién? Ok, dicho esto. Adiós. Adiós. Se acabó. Chao.